La historiografía convencional presenta la evolución de la humanidad como una progresión lineal y fragmentada, desde civilizaciones antiguas aisladas hasta el mundo interconectado que conocemos hoy. Sin embargo, un análisis riguroso de las anomalías arquitectónicas, cartográficas y cronológicas revela la posibilidad de una narrativa completamente distinta. Estas evidencias sugieren la existencia de una civilización global, tecnológicamente avanzada y culturalmente unificada, conocida en mapas y registros previos al siglo XIX como el Gran Imperio Tartariano. Este informe se adentra en la tesis de que la historia, tal como se nos ha enseñado, podría ser una construcción deliberada diseñada para ocultar la memoria de este mundo anterior y la verdadera naturaleza de nuestra herencia tecnológica y cultural. El propósito central de esta investigación es examinar de manera sistemática la evidencia documental y contextual que apunta a la existencia de Tartaria. Se analizará su presunta extensión geográfica, que abarcaba continentes enteros, sus logros tecnológicos, que incluían sistemas de energía libre y una arquitectura funcionalmente avanzada, y sus características socioculturales, que la perfilan como una federación global. Asimismo, este informe abordará las teorías sobre su catastrófica desaparición, no como un declive gradual, sino como un reseteo global provocado por eventos cataclísmicos y conflictos deliberados. Finalmente, se explorarán los mecanismos a través de los cuales la memoria de esta civilización fue sistemáticamente borrada de los registros históricos, creando un vacío artificial que fue llenado con narrativas fabricadas como la revolución industrial y el colonialismo. Para comprender la magnitud de esta supresión histórica, es imperativo primero dimensionar la escala de la civilización que fue borrada. El siguiente análisis explorará la vasta extensión territorial y la soberanía política de un imperio cuya mera existencia desafía los cimientos de nuestra comprensión del pasado. Comprender la vasta extensión geográfica y la influencia política del Imperio Tartariano es un paso fundamental para dimensionar la escala del subsecuente borrado histórico. Lejos de ser una cultura regional o una horda nómada, como sugieren algunas narrativas residuales, la evidencia cartográfica y documental la presenta como una hegemonía de alcance global, una unión de pueblos que trascendía las fronteras continentales que hoy damos por sentadas. La supresión de una entidad de tal magnitud no pudo ser accidental, requirió un esfuerzo coordinado y sostenido para reescribir la historia a escala planetaria. La extensión geográfica atribuida a Tartaria es asombrosa. Mapas oficiales previos al siglo XIX muestran su dominio sobre la totalidad del norte de Asia, extendiéndose desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico. Su capital declarada era la ciudad de Tobolsk, un centro neurálgico en el corazón de Siberia. Sin embargo, su influencia no se detenía ahí. Los registros sugieren que territorios como China, India, Mongolia y Japón formaban parte de este vasto imperio en diferentes momentos de su historia. Más allá de Asia, se atribuye a esta civilización la construcción de las grandes estructuras y mansiones encontradas en las Américas del Norte y del Sur, así como en Australia, edificaciones que ya existían cuando los exploradores europeos llegaron y que simplemente ocuparon. Esta presencia global refuta la idea de un mundo antiguo desconectado y propone en su lugar una civilización unificada con una cultura arquitectónica y tecnológica compartida. Políticamente, Tartaria se describe como una unión global, multicultural y multirreligiosa, gobernada por su propio emperador. Poseía todos los atributos de una nación soberana, incluyendo un idioma propio, un escudo de armas y una bandera que presentaba un búho. El estandarte personal del emperador, por su parte, contenía la figura de un grifo sobre un fondo amarillo. La existencia de un virrey de Tartaria, cuya bandera precedía a las del zar de Moscú en las tablas vexilológicas británicas de 1783, sugiere una jerarquía en la que el poder tartariano era superior al ruso y que Moscú era, en efecto, una posesión supervisada por Tartaria. La narrativa oficial se vuelve insostenible cuando se considera que esta jerarquía ha sido invertida o borrada por completo en los textos modernos. Esta reinterpretación obliga a reconsiderar figuras históricas clave y a confrontar descripciones aparentemente contradictorias. Mientras que la evidencia arquitectónica y política apunta a una civilización sofisticada, otras fuentes residuales describen a los tártaros como salvajes y caníbales. Un análisis más profundo sugiere que ambas descripciones podrían ser precisas dentro de un contexto de colapso. Los tartarianos avanzados serían los constructores y administradores globales, mientras que las descripciones de salvajismo podrían referirse a las poblaciones degradadas y supervivientes tras el cataclismo, o quizás a grupos regionales dentro de un imperio tan vasto cuya imagen fue utilizada posteriormente para denigrar a toda la civilización.
Personajes como Gengis Khan, presentados en la narrativa convencional con una apariencia mongol específica, son representados en libros e ilustraciones de los siglos XV al XVII con rasgos caucásicos, en un contexto cultural que no se asemeja a la versión que nos han enseñado. Estas discrepancias no son meras curiosidades artísticas, sino vestigios de una historia deliberadamente alterada. Esta soberanía territorial, borrada de los mapas modernos, se sustentaba en un paradigma tecnológico tan avanzado que su mera existencia anula por completo la fábula de la revolución industrial. Los avances tecnológicos atribuidos a la civilización tartariana no solo desafían la cronología de la revolución industrial, sino que sugieren la existencia de un paradigma científico completamente diferente, basado en una comprensión profunda de las fuerzas del universo. Este conocimiento no se limitaba a la creación de máquinas, sino que se integraba en la arquitectura, la salud y la propia fisiología humana, configurando una sociedad en armonía con su entorno. La evidencia de esta tecnología perdida se encuentra en las ruinas y estructuras que aún persisten, despojadas de su función original y reinterpretadas por la historiografía moderna como meros adornos estéticos o símbolos de poder. El pilar de la tecnología tartariana era un sistema de energía libre, inalámbrica y limpia, extraída directamente de la atmósfera, también conocida como el éter. De forma análoga a los principios propuestos por Nikola Tesla siglos después, esta civilización utilizaba una red global de estructuras arquitectónicas para captar y distribuir energía. Cúpulas metálicas, agujas, obeliscos y torres no eran simples elementos decorativos, sino componentes funcionales de una vasta red eléctrica. Se teoriza que el uso de mercurio, ya sea en frascos metálicos colocados en la base de las estructuras o como parte de aleaciones doradas, servía para amplificar la energía recibida de la atmósfera, proveyendo a las ciudades de una fuente de poder inagotable y gratuita. En este contexto, la arquitectura monumental de estilo grecorromano y gótico que se encuentra en todos los continentes adquiere un nuevo significado. Lejos de ser simples ayuntamientos, bancos u hospitales, estas edificaciones eran, en esencia, centrales eléctricas multifuncionales. No solo proveían energía, sino que también funcionaban como estaciones de curación. Se postula que muchas de estas estructuras contenían órganos tubulares gigantes capaces de generar ondas de sonido y frecuencias específicas. Estas vibraciones, basadas en principios armonizaban el entorno y tenían efectos terapéuticos sobre la población, polarizando los cuerpos para protegerlos contra enfermedades y promoviendo el bienestar general. La arquitectura no era solo un refugio, sino una herramienta activa para mantener el equilibrio y la salud de la sociedad. Las características de esta civilización se extendían incluso a la fisiología de sus habitantes. Las teorías, basadas en representaciones artísticas y el tamaño de ciertas estructuras y artefactos, sugieren que los tartarianos eran gigantes de tipo moderado, de una estatura considerablemente mayor a la del ser humano promedio actual. Más sorprendente aún es la hipótesis de que pudieran haber sido breatarianos, seres cuyo sistema digestivo estaba alterado y que obtenían su energía directamente del éter, de manera similar a como las plantas obtienen energía del sol. Esta idea, aunque radical, ofrece una explicación lógica a un enigma persistente de la arqueología: la notable ausencia de baños, inodoros e infraestructura sanitaria en miles de castillos, palacios y edificios antiguos. La arqueología convencional ignora este enigma monumental, mientras que la hipótesis breatariana lo resuelve con una simplicidad lógica que resulta perturbadora para el paradigma establecido. Ante una civilización tan avanzada, armónica y autosuficiente, surge una pregunta ineludible: ¿cómo pudo una sociedad de tal magnitud desaparecer de la faz de la Tierra y de la memoria colectiva? La respuesta parece yacer no en un declive, sino en un evento de aniquilación deliberada. El colapso del mundo tartariano no puede entenderse como el declive gradual de un imperio, sino como el resultado de una serie de eventos catastróficos, tanto naturales como deliberados, que constituyen lo que se conoce como un reseteo global. Esta secuencia de destrucción fue diseñada no solo para desmantelar una civilización, sino para erradicarla por completo, sepultando sus ciudades, aniquilando a su población y preparando el terreno para la implantación de un nuevo orden mundial sobre sus ruinas. La evidencia de este cataclismo ha sido fragmentada y reetiquetada en la historia oficial como una serie de desastres naturales, guerras y accidentes inconexos. La cronología de esta destrucción parece haberse desarrollado en varias fases. Un primer cataclismo masivo se sitúa entre 1650 y 1700, seguido de un segundo evento destructivo alrededor de 1812, que culminó en el año sin verano de 1816.
El mecanismo principal de esta aniquilación fue una masiva inundación de barro, un fenómeno que pudo no haber sido una simple inundación, sino un proceso en el que las aguas subterráneas pueden formar olas arrastrando la tierra con ellas, sepultando las grandes ciudades tartarianas bajo metros de sedimento. Esto explica por qué tantos edificios antiguos en todo el mundo tienen pisos enteros con ventanas y puertas enterrados bajo el nivel actual del suelo. Una interpretación mucho más coherente con el patrón de evidencia es que conflictos históricos clave fueron en realidad episodios de esta guerra global contra Tartaria. La invasión de Rusia por Napoleón en 1812 es uno de los ejemplos más notables. La narrativa oficial de una campaña contra el zar se desmorona al considerar que Napoleón atacó Moscú, un bastión tartariano, y no la capital rusa de San Petersburgo. La evidencia sugiere una alianza entre Napoleón y el zar Alejandro I para destruir a su enemigo común. Esta teoría se sustenta en la sorprendente similitud de los uniformes ridículamente similares de los ejércitos francés y ruso y en las medallas conmemorativas acuñadas en 1912 que celebran su unidad, una de las cuales lleva la inscripción: "La fuerza es la unidad, voluntad de Dios, firmeza de la realeza, el amor del pueblo a la patria". El incendio de Moscú no fue un acto de defensa rusa, sino un ataque deliberado con tecnología avanzada. El diario de Charles Artois, un teniente del ejército de Napoleón, ofrece un testimonio escalofriante, describiendo cómo se incendió un segundo sol brillante blanco deslumbrante que logró chamuscar a Paul Berger y provocó que las paredes y el techo de la casa comenzaron a humar rápidamente. Posteriormente, una ola de grandes incendios urbanos en el siglo XIX devastó ciudades en todo el mundo. Las secuelas fotográficas revelan una destrucción anómala, edificios de ladrillo pulverizados mientras postes de madera y árboles permanecían intactos, un patrón de daño similar al observado en Hiroshima. Estos incendios fueron ataques para eliminar la infraestructura tartariana. El encubrimiento se evidencia en las inverosímiles historias de reconstrucción, como la afirmación de que Seattle construyó 5.600 edificios de ladrillo en 18 meses tras su incendio de 1889, una hazaña que sugiere que los edificios no fueron reconstruidos, sino simplemente desenterrados y reparados. La destrucción física de Tartaria, sin embargo, fue solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso. Para asegurar que el imperio no pudiera resurgir, era necesario llevar a cabo una campaña aún más profunda, borrarlo por completo de la memoria colectiva. Tras la aniquilación física de la civilización tartariana, se puso en marcha una operación de ingeniería social y falsificación histórica sin precedentes. La lógica detrás de este encubrimiento era clara. Para que un nuevo orden mundial pudiera establecerse sobre las cenizas del anterior, era imperativo no solo destruir el mundo antiguo, sino fabricar una nueva historia, una nueva cronología y una nueva humanidad, despojada de su pasado y de la memoria de sus verdaderas capacidades. Una táctica fundamental fue la distorsión temporal, la hipótesis del tiempo fantasma de Anatoly Fomenko, que postula la adición de aproximadamente 1000 años ficticios a la historia, fue la cortina de humo cronológica necesaria para llevar a cabo la supresión. Fomenko argumentó que gran parte de la historia antigua, incluidas las 5 Romas, la última de las cuales sitúa en Moscú, el corazón de Tartaria, fue inventada durante el Renacimiento. Paralelamente, la evidencia física fue eliminada a través de las exposiciones universales. Expos. Estas ferias no fueron para construir ciudades temporales, sino para exhibir las magníficas ciudades tartarianas restantes antes de su demolición sistemática. Simultáneamente, los trenes de huérfanos proporcionaron el reseteo demográfico, repoblando los territorios con una generación de niños sin memoria de sus orígenes, mientras que el naciente campo de la psiquiatría se erigía para neutralizar a cualquier adulto superviviente que se atreviera a recordar la verdad. Finalmente, se crearon narrativas de tapadera para justificar el nuevo paradigma. La revolución industrial no fue un salto espontáneo de ingenio, sino la reintroducción controlada de la tecnología tartariana perdida, diseñada ahora para hacer a la humanidad dependiente de los combustibles fósiles y beneficiar a una nueva élite gobernante. Del mismo modo, el colonialismo fue la justificación fabricada para la toma de control de los antiguos territorios tartarianos, enmascarando una conquista global bajo la apariencia de exploración y civilización. La culminación de estos esfuerzos resultó en el mundo que conocemos hoy, un mundo construido sobre un pasado oculto y una memoria borrada, cuyas implicaciones apenas comenzamos a comprender.
La historia oficial que conocemos es potencialmente una versión editada de los hechos diseñada para ocultar la existencia de una civilización global, unificada y tecnológicamente avanzada conocida como Tartaria. Los argumentos expuestos delinean un imperio de escala mundial, poseedor de una tecnología basada en la energía libre y una arquitectura armónica, cuya destrucción a través de un reseteo catastrófico fue seguida por una supresión sistemática de su memoria. La falsificación de la cronología, la demolición de su infraestructura y la reprogramación social de los supervivientes fueron las herramientas utilizadas para establecer el orden mundial actual sobre las ruinas de un pasado olvidado. La existencia de este presunto vacío histórico plantea preguntas profundas y perturbadoras que emanan directamente de la evidencia analizada. ¿Cuál era el objetivo final de ocultar este pasado? ¿Estaba involucrada tecnología que no debía ser revelada? La posibilidad de una tecnología de energía libre, de métodos de curación basados en la frecuencia y de una sociedad que vivía en armonía con el universo sugiere que el reseteo no solo cambió el curso de la historia, sino que también pudo haber limitado el potencial humano. En última instancia, la investigación sobre Tartaria nos invita a adoptar una postura de escepticismo crítico frente a las narrativas establecidas. Nos compele a cuestionar lo que creemos saber y a considerar la posibilidad de que la historia, tal como se nos presenta, no es un registro objetivo de los hechos, sino una construcción deliberada que sirve a los intereses de quienes la escribieron. La verdad sobre nuestro pasado puede ser mucho más compleja, profunda y extraordinaria de lo que jamás hemos imaginado, y sus vestigios, aunque enterrados bajo capas de barro y desinformación, esperan ser redescubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la historia oficial.